Dios les bendiga, amados hermanos. Una disculpa, me informaban que había un problema con la transmisión. Volvimos a reiniciar todo. Si usted me permite, déjeme, ya oramos, pero si es posible que lo hagamos nuevamente, no hay ningún problema. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de ti, amado Dios, con un corazón agradecido, humilde, Señor. Toma el control en este día, en esta hora, Señor. Sé tú propicio a nuestra vida, Señor. Habla a cada corazón, a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú el que hable ya nuestra vida. Quita toda palabra de hombre, Señor, que pueda provenir de nuestra boca, amado Dios. Que seas tú el que hable en esta mañana, Señor. Ponemos este precioso tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú vas a direccionar nuestra vida, Señor, para que el propósito que tienes con cada uno de nosotros se pueda cumplir. Gloria a Dios, amados hermanos. Bien, me informaban que había un problema con la transmisión, por lo cual le ofrezco una disculpa. Usted sabe que a veces la tecnología falla, pero quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo del 29 al 30. Dice la escritura: Josué y todo Israel con él pasó a Maceda de Libna y peleó contra Libna. Y el Señor la entregó también junto con su rey en manos de Israel, que la hirió a filo de espada con todas las personas que habían en ella. No dejó ningún sobreviviente en ella, e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Bien, cuando hablamos de este rey de Libna, estamos hablando de transparencia, de algo blanco. O sea, en otras palabras, estamos hablando de una falsa santidad, de personas que tienen una doble cara, que son uno en la iglesia, otro en su casa, otro en su trabajo, incluso puede haber más caretas. Pero aquí me está hablando de alguien, de una persona que finge amar a Dios, pero en realidad no le ama. Por eso Jesús le decía a los fariseos: hipócritas, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que el Señor decía. Entonces, ahí está hablando de una doble intención, de una doble cara. Hay gente que llega a la iglesia. Mire, me llegó un mensaje donde me decía, me lo mandó un pastor, donde muchos están levantando y están extorsionando incluso a los siervos de Dios, donde llegan engañando a la iglesia, diciendo que hay una gran necesidad, que hay esto, que hay aquello, y sabiendo que los hijos de Dios de repente somos de muy buen corazón y nos sumamos a la necesidad que pueda haber. Pero hay gente que está extorsionando, o sea, gente de doble cara, gente que maneja o tiene una falsa santidad. Este rey de Libna lleva a los hijos de Dios, o los quiere llevar a que tengan una doble vida. Yo le daba el ejemplo: un cojo espiritual, uno que pone un pie en el mundo, otro en el Señor, y así se la lleva por la vida y va caminando así, uno en el mundo, otro en el Señor, y así. Eso está hablando de una falsa santidad. Hoy podemos ver en nuestro país, lamentablemente, vemos que están ocurriendo tantas cosas que están saliendo a la luz. Y yo le digo hoy nuevamente, estemos orando por nuestras autoridades. Aquí yo no le estoy diciendo que estamos o no de acuerdo en cómo se están llevando las riendas del país. Ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto como hijos de Dios, nuestro asunto como iglesia, es orar por nuestras autoridades para que Dios derrame sabiduría y gracia sobre de ellos. Porque hoy vemos lo que está pasando en nuestro país y en muchos otros países. Todo lo que está saliendo a la luz es algo tremendo, hermano. Pero en el ámbito espiritual va a ocurrir lo mismo. A través de esto que Dios de alguna forma está permitiendo que pase esta pandemia, van a salir quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no. En las pruebas, en las adversidades, yo alguna vez se lo comenté, Dios va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Y yo quisiera preguntarle hoy a usted y que usted reflexione: ¿qué está sacando Dios ahora en nosotros en medio de esta situación? ¿Está saliendo lo mejor o está saliendo lo peor de nosotros? Reflexiónelo un momento usted.
Este rey no permite que llevemos una vida en santidad como el Señor nos lo pide. Porque primera de Pedro 1:16 dice el Señor, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida en santidad. Yo ya he hablado varias veces, la palabra santidad significa apartado, consagrado, solo para Dios, solo para que Él sea nuestro Rey, nuestro soberano y único Dios. Que nos apartemos para su obra, para lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. El Dios de Israel, el de la iglesia del Señor, debe ser santa, porque el Dios es santo, ese Dios es santo. Tenemos que aprender a consagrarnos en medio de todo lo que hoy estamos viviendo, en medio de todas las situaciones. Mire, hoy a través, en algunos países de Europa, y no se diga en algunos de Asia, quieren silenciar a la iglesia del Señor. Aún en este país, en medio de que podemos nosotros, que la Constitución nos permite externar libremente en lo que creemos, en la fe que profesamos, se están empezando a tomar ciertas medidas en algunos lugares del país donde pareciera que nos quieren silenciar, donde pareciera que no quieren que le alabemos a Dios, no quieren que oremos a Dios, o sea, nos quieren empezar a limitar. Y hoy la iglesia tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo para orar, para interceder, para guerrear, para que tomemos el lugar que Dios nos ha prometido, aún en medio de todo esto. Y en medio de esto tenemos que aprender a vivir en santidad, en integridad, en rectitud. Este Dios, Él es un Dios de misericordia y de justicia, y que está cuidando personalmente a cada uno de nosotros, y lo podemos ver. Yo ayer que platicaba con los líderes de la iglesia, en una reunión que tuvimos, y una familia que fuimos a visitar, yo les decía, qué tan bueno es nuestro Dios, qué tan bueno es nuestro Dios, que en medio de que tal vez no hemos abierto nuestros negocios, que tal vez nuestro trabajo o nuestros ingresos han disminuido drásticamente, en medio de todo esto, Dios no nos ha dejado. Dios ha tenido misericordia, y te aseguro que no te ha faltado el alimento en tu mesa, ni en tu alacena, no te ha faltado vestido. Y si pasamos por un momento de aflicción, de enfermedad, por medio de una enfermedad, te aseguro que Dios ha suplido hasta para los medicamentos. O sea, tenemos un Dios de misericordia. Y nuestro Dios es santo. Y dígale al que tiene una... Y Él espera que tú y yo lo imitemos, que vivamos en santidad, en integridad, en rectitud delante de Dios. Personas que dediquemos nuestra vida completamente al Señor. Que nosotros dediquemos nuestra vida completamente a Dios. Porque este rey de Libna viene de una palabra en el hebreo que es libné, que es álamos, una especie de árbol de color blanquizco. Y viene de una estirpe de un árbol llamado estoraque. Y este árbol tiene la característica de que es un árbol, escuche, son troncos torcidos. O sea, la falsa santidad nos lleva a torcer la palabra de Dios, y hay quienes sacan ventaja y buscan engañar a las personas fingiendo una santidad, que están apartados para Dios, cuando en realidad su caminar es completamente diferente. De donde hoy Dios va a sacar a la luz quiénes somos verdaderamente en este tiempo. Por eso para mí es muy importante que usted comprenda que este rey, y que este rey de Libna, quiere provocar en los hijos de Dios una falsa santidad, una falsa piedad, una falsa integridad, una falsa rectitud.
Así que hoy, amado, yo lo he venido diciendo y no me cansaré de decirlo. Dios nos trajo en este tiempo para conquistar. Pero para poder conquistar no lo vamos a poder hacer si estamos llevando una doble vida. Un pie en el mundo, otro en el Señor. Y así va caminando la gente. Hoy en el Señor, hoy en el mundo. Y así vamos. No se puede. Dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Saldrá una o saldrá la otra? Yo le quiero preguntar, en medio de esta prueba, ¿qué está sacando Dios de usted? Porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Dios nos ha llamado a ser como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, una voz que sepa clamar en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la adversidad, una voz que clama en medio del desierto y le decía a los fariseos, generación de víboras. Porque ellos estaban viviendo una falsa santidad, creyendo que porque conocían de la ley, que conocían de la escritura, les daba el lugar y la autoridad para señalar y juzgar. ¿Y cuántas veces Jesús no los reprendió? ¿Cuántas veces Jesús no les llamó la atención? Y lo he dicho una y otra vez, si usted lee con cuidado los evangelios, vemos que pareciera que Jesús los retaba, porque los mayores milagros que Jesús hacía, los hacía en el día de reposo. Porque Él quiere que dejemos de vivir una religión. Él quiere que dejemos de vivir una falsa santidad. Él quiere que verdaderamente tengamos una verdadera relación con Dios. Pero tenemos que aprender a ser santos, porque el que nos llamó es santo. La iglesia hoy ha permitido tantas cosas dentro de la iglesia, para contentamiento de algunos. Y perdónenme, nosotros solo hemos sido llamados para agradar a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Pero la revelación bíblica de santidad, escuche, es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, porque Él nos apartó, Él nos consagró desde antes de que naciéramos. Lo hemos dicho en el libro de Jeremías capítulo 1. Él te consagró desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Él ya te había apartado para ser de Él. Es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Escuche, es una virtud indispensable de un verdadero creyente. A muchos se les hace fácil juzgar, señalar, criticar. A veces no conocemos la vida de alguien y no podemos, y aunque la conozcas, perdóname. Si Dios permite que veas algo malo en mí, tú no debes de juzgarme. Porque el único que se ganó ese derecho es Jesucristo, y Él no lo hace. Si yo veo algo malo en usted, como ayer le decíamos a una hermanita, mi trabajo, yo lo único que haría es orar por ella, entregarla en las manos de Dios. Porque mucha gente se ha acercado a decirnos, pastores, que yo quiero servir, yo quiero hacer esto, y gloria a Dios, qué bueno que así sea. Pero sabe qué triste es ver que solo es de palabra y no de hecho. Yo ayer le decía a los hermanos, y ojalá usted sea de esos hombres que puedan levantar hoy su mano y decirle al Señor, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Porque muchos podemos decir, sí, amén, pero a la hora de la hora, mire, los discípulos cuando estaban con Jesús, el primero que se levantó cuando Jesús dijo que iba a ser entregado, y Pedro dijo, no, Señor, si fuera necesario, yo doy mi vida por ti. Y el Señor dijo, no, Pedro, si antes de que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Cuando Jesús lo apresaron o lo tomaron preso, los 12 discípulos se dispersaron. Tenemos que aprender a ser personas íntegras, rectos delante de Dios. Tenemos que tener esta virtud, que eso habla de un verdadero creyente.
y viene de una palabra del hebreo que significa kadosh. Significa puro, escuche, puro física y para un ritual. Y especialmente tanto moral y espiritualmente. O sea, no podemos nosotros decir que en la iglesia somos uno, en mi casa otro. Mire, en la iglesia a lo mejor yo pongo una cara de piedad y en mi casa yo le falto el respeto a mis padres, a mis hermanos y a quien se me ponga enfrente. Eso habla de de una falsa santidad, donde solo me estoy colocando una careta para ir a la iglesia, pero cuando salgo de ahí me quito esa careta y soy otro. Ahora, cuando hablamos de integridad, significa que lo que pienso, lo digo y lo hago. Eso habla de integridad, que soy íntegro, de una sola pieza. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hoy usted y yo verdaderamente nos consagremos a Él. Perdónenme, muchos están viviendo una doble vida. En el mundo y en el Señor. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, Pedro quería agradar a los gentiles, pero cuando vio que llegaron los judíos, se apartaba de los gentiles. Amado, es una doble vida. Y Pablo lo reprendió. Debemos de vivir en santidad, totalmente devotos y dedicados a Dios, separados para un uso especial. Estamos separados para servirle a Él, para darle nuestra vida a Él, solo por gratitud. Pero acuérdese, nada es por imposición, nada. Todo es por amor y por gratitud. Nunca jamás. Dios no quiere gente. Dios no quiere prisioneros. Dios no quiere que usted esté ahí solo porque tal vez muchos están tal vez en la iglesia y tratando de obedecer a Dios, porque si no va a venir un juicio. No, amado, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y usted puede decir, pero pastor, todo lo que está así, pero es lo que el hombre ha sembrado durante años, durante décadas. Solo reflexione. Desde que el Señor Jesús vino a dar su vida por el mundo, no por un pueblo nada más. Él vino a dar su vida por el mundo. El mundo desde entonces ha ido en contra de Dios. Ha habido sociedades, para no mencionar a alguna en especial. Pero hoy podemos ver la cosecha de lo que el hombre ha sembrado durante años, durante décadas. O yo le pregunto, si usted siembra limones, ¿acaso le darán naranjas? Va a decir, pastor, qué ridículo. Pues sí, amado, no seamos ridículos. Si el hombre se ha empeñado en estar sembrando maldad, violencia, rencor, odio, mentiras, engaño, robo, secuestros, violencia, ¿qué cree que es lo que está recibiendo el mundo? Lo que el hombre sembrare, eso segará. Es tiempo de que la iglesia se tiene que comprometer con Dios. Es tiempo de que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo a dar testimonio. Que vayamos por esa gente que no conoce de Dios. Que oremos por nuestros vecinos. Que oremos por la gente que se ha levantado en contra nuestra a juzgarte. Mira, hay gente que aquí, incluso donde yo vivo, me han querido retar. Ni modo que yo diga, Señor, dame un minuto, me quito, me bajo de la cruz y le doy de golpes. No, hermano. Que Dios lo bendiga. Porque para empezar no saben ni con quién se está metiendo. Y que Dios tenga misericordia de él. Hay gente que nos desea mal. Pero aun con todo eso tenemos que orar por ellos. Pero hay quienes no, hermano. Quieren seguir viviendo, perdónenme, siguen viviendo en la carne. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, sino porque Dios nos da su Espíritu para ser santos, para ayudarnos a obedecer, y nos da el poder para poder vencer el pecado. Así que dígale al que tiene a un lado, ya no uses la excusa de que no puedes evitar cometer pecado. Ya no te excuses.
Porque a veces hasta al diablo le echamos la culpa. Mire, que el Señor lo reprenda. Él ya está vencido. Pero si ha tomado ventaja en tu vida, perdóname, es porque tú lo has permitido. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser librados de las garras del pecado. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 13, por favor. Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque, tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, aquí vemos en esto, Pedro, mientras no estaban los judíos, porque usted sabe que en aquel tiempo, por decirlo así, los primeros que empezaron a creer en Jesús fueron los judíos, porque a eso llegó Jesús. Primero llegó a la casa de Dios, a los judíos, a la nación de Dios. Pero después Dios, por medio de Pablo, tuvo que levantar un Pablo para ir a los gentiles. Entonces Pedro, imagínense, no estaban los judíos, los de la circuncisión. Se sentaba con los gentiles, estaba comiendo, conversando y ahí. Pero cuando vio que venían los judíos, se levantaba rápidamente, se iba. ¿Por qué? Porque dice que tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, estaba haciendo una simulación. Y Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Los judaizantes acusaron a Pablo de diluir el evangelio y hacerlo más fácil para los que aceptaran a los gentiles. Mire, en otras palabras, se lo voy a poner simple. Había una discusión, porque por ejemplo Pedro y los judíos decían: bueno, si ya recibieron a Jesús, ahora que todos se circunciden. O sea, querían meterlos a los ritos de los judaizantes. Es como hoy. Muchos conocen a Dios, muchos han conocido a Jesús, a nuestro gran sumo sacerdote, porque el Señor ya se había hartado de tanto sacrificio, de tanto ritual, año con año lo mismo. Y el Señor dijo: un solo sacrificio y para siempre. Por eso envió a Jesús, a nuestro sumo sacerdote, al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y muchos conocen a Jesús, conocen al Dios de la gloria en este tiempo de gracia, y se regresan al judaísmo. Pero Pablo acusó a los judaizantes de anular la verdad del evangelio, porque Pablo les decía: esto fue dado a nosotros como judíos. Para nosotros como judíos, naturalmente hablando, tenían que circuncidarse, tenían que cumplir con ciertas cosas, porque era solo para los judíos. Para los gentiles no aplicaba. O sea, para ti, para mí no aplica. Nosotros hoy vivimos por la gracia y misericordia de Dios a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es más, yo con este ejemplo le voy a decir que lo que el Señor Jesús vino a hacer y lo que Él vino a establecer de parte de Dios, o sea, lo que Jesús nos viene a enseñar es más fuerte que lo del Padre. Y le voy a dar solo un solo ejemplo. Un solo ejemplo. La ley mosaica, la ley mosaica, o sea, la ley de Dios, decía que una persona que fuera sorprendida en acto de adulterio tenía que morir apedreada. O sea, tenía que, en otras palabras, tenían que ser encontrados en el acto y tenían que morir apedreados. Y el ejemplo está, usted lo sabe. Cuando a Jesús le presentan una mujer y dicen: Señor, esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. Y yo le quiero hacer solo una pregunta: ¿y dónde estaba el varón con el que estaba adulterando? ¿Por qué solo presentaron a la mujer? Porque ahí los dos tenían que haber sido, ¿o qué?
¿O cómo adulteró? ¿Verdad que tenían que estar los dos? Ok, pero solo le presentan a la mujer. Y Jesús, usted lo sabe, dice que estaba escribiendo en la arena y solo el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque la ley decía que la mujer y el hombre que fueran sorprendidos en acto de adulterio tenían que morir apedreados. Y escucha, ¿y qué dijo Jesús? El que mira a una mujer o a un hombre y lo codicia en su corazón, ya cometió adulterio. O sea, que lo que Jesús nos vino a enseñar todavía es mucho más fuerte que la ley, porque en la ley tenían que estar físicamente y haber cometido el pecado. Acá, con el simple hecho de codiciar, de desear algo que no te corresponde, tú ya estás siendo adúltero. Entonces lo que el Señor Jesús vino a hacer es mucho más fuerte. Entonces no es que se diluya el evangelio. La base de la salvación es el tema. Y se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente. Y solamente por medio de Él. El argumento, amado, emergió cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles se juntaron en Antioquía para disfrutar de una comida juntos. Pero escucha, Pedro probablemente pensó que manteniéndose lejos de los gentiles promovería armonía. No puede ser así. Pablo criticó la acción de Pedro de haber violado el evangelio al reunirse Pedro con los judaizantes de forma implícita y apoyaba su declaración de que Cristo no era suficiente para la salvación. Hoy muchos creen que haciendo determinadas liturgias, que guardando el sábado nada más, y que esto, y que, amado, todos los días tenemos que guardarlo para Dios. Todos los días le corresponden a Dios, no solo un solo día. Muchos creen que si tú comes carne de puerco te vas a contaminar. Y Jesús lo dijo claramente. No hace daño lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Claro que si usted me pregunta, pues trate de comer, consumir lo menos que pueda de carne de puerco, a lo mejor una vez cada 15 días. No todos los días, porque al final todo en exceso hace daño, todo. Hacer concesiones es un elemento importante de llevarse bien con otros. Pero nunca jamás comprometer la verdad de la palabra de Dios. Nunca jamás. No podemos vivir una doble vida, amados hermanos. Porque escuche, aunque Pedro era un líder de la iglesia, actuó como un hipócrita. Porque no quería que los judaizantes lo vieran con los gentiles. Porque siempre señalaban porque ellos no cumplían con todos los requisitos que marcaba la ley. Y bueno, una serie de cosas que no me quiero meter ahí. Algunas veces, amado, como hijos de Dios, podemos encontrar líderes honestos que cometen errores. Pero es necesario que a veces nosotros, y más como pastores, si yo veo que un consiervo tal vez es un buen siervo, pero tal vez se está equivocando, yo tengo la responsabilidad, si es mi amigo, decirle el error que pareciera que está cometiendo, como yo agradezco cuando a mí me han hecho ver los errores que yo he cometido, porque yo he agradecido cuando me han hecho ver mis errores. Porque si usted está convencido de que alguien le está haciendo daño a la iglesia y se está haciendo daño a sí mismo, hay que confrontar. Mire, hay gente que se molesta, y yo le he dicho a mi esposa, por favor, hay personas a las que ya le dije que ya no les diga nada. Ya. ¿Por qué? Porque yo he visto que se molestan, he visto que se incomodan. Y la verdad, yo aprovecho para decirles, perdónenos, hijos, si nos hemos metido más en la vida de ustedes que no debería de ser. Perdónennos. Pero a veces el amor nos lleva a cometer estos errores. Pero yo le digo una cosa, ya no va a pasar. Alguna vez un hermano, recuerdo que se molestó y me dijo, porque yo bromeaba con él y me di cuenta que un día se molestó, y ese día le dije, no te preocupes, hijo, perdóname.
no vuelvo a bromear contigo. Y se lo cumplí. Desde ese día, nunca jamás volví a hacer una broma con él. Y a veces eso nos ha pasado. Y son errores que hemos cometido también. Pero yo le aseguro que no va a volver a pasar. Yo le pido a Dios, porque así como se lo dije, hemos querido confrontar, porque creo que así se tiene que hacer de una manera directa y honesta, pero nunca jamás con la intención de destruir a alguien. Siempre sería con la intención de que corrijan su camino. Pero bueno, si se incomodan, se molestan, porque me pueden decir que no, pero su rostro lo refleja. Cuando Dios le habló a Caín y le dijo, el pecado yace a la puerta, Caín. Y dice que el rostro de Caín, ¿verdad? Se molestó y al grado de que llegó y mató a su hermano. Pero Dios le estaba dando una advertencia y él no quiso obedecer. Hay que entender bien la doctrina de la gracia, por favor, y no quiero que malinterprete esto. Y permanecer siempre en un equilibrio para no caer en el libertinaje, porque muchos abusan de la gracia de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no va a consentir que tú estés pecando deliberadamente, porque si tú pecas deliberadamente, yo ya te dije, ve lo que está pasando hoy en el mundo. Es el resultado de años, de décadas, de generaciones que se han degradado. ¿Y qué es lo que han estado sembrando en el mundo? Solo hoy nosotros estamos viendo la cosecha de lo que generaciones estuvieron sembrando. Pero sé que su amor, su fidelidad de Dios es tan grande que en medio de todo esto Dios va a sacar algo bueno. Como alguien decía, ¿saldrá algo bueno de Belén? Sí, porque de ahí viene nuestro amado Señor Jesucristo. Pero hoy muchos abusan de esta gracia. Y dígale a su hermano, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es que la salvación no te cuesta. La gracia es un regalo inmerecido de Dios en nuestra vida. Esa es la gracia. Cuando tú te ganas algo sin hacer nada. Nosotros somos salvos no por lo que hagamos, sino somos salvos por el sacrificio perfecto de Jesús. Pero la gracia no es una licencia para estar pecando de manera deliberada y que en la iglesia demos una cara y en el mundo y ahí andamos caminando fingiendo una falsa santidad, una falsa integridad, una falsa rectitud. Perdónenme, a mí me pueden engañar, pero Dios no puede ser burlado. Y las consecuencias salen a la luz, así como hoy estamos viendo que en este país muchas cosas están saliendo a la luz y muchas cosas más saldrán. También en lo espiritual, también así será. Porque Dios nos enseña en lo natural para revelarnos lo espiritual. Porque Dios cosas en lo natural nos enseña. Jesús hablaba en parábolas y ponía ejemplos del campo, de la semilla, ¿verdad? De las ovejas y todo eso. Pero al final el trasfondo, Jesús daba una enseñanza espiritual tomando ejemplos naturales. O sea, a través de lo natural, Dios nos revela lo espiritual. Y la palabra hipocresía viene de un vocablo del griego que es hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. Y por esto es que la palabra significa responder con máscaras. Hay gente que es hipócrita. Hay gente que incluso te puede saludar bien y te da una sonrisa. Pero hermano, solo te volteas tantito y te apuñala. Se lo digo porque yo lo viví. Mucha gente que nos decía que nos amaba. Perdónenme, solo era gente hipócrita. Pero gracias a Dios que Dios nos ha permitido aprender a confiar en Él y a depender de Él. Y ver que Él es
el único que permanece fiel. Él es mi único y verdadero amigo, que Él nunca me va a dejar, que Él nunca me va a desamparar, que Él siempre estará conmigo a pesar de mis errores. Mire cuánta gente no ha pasado por la iglesia que, no, pastor, yo voy a estar con usted, y mire, yo soy su Ur, yo soy su Aarón, pastor, yo le levantaré las manos. ¿Y dónde están? Ya no están. Tal vez porque un día el pastor le llamó la atención. Tal vez porque un día el pastor lo disciplinó. Pero en cambio mucha gente que está con nosotros, y yo le doy gracias a Dios, y sin que me digan nada, pero vemos que están porque Dios los ha puesto y ellos saben que Dios los llamó. Yo le quiero preguntar algo a usted hoy. A veces respondemos con máscaras. ¿Usted con qué máscara está respondiendo? ¿Y con qué otra se comporta? ¿Qué máscara usas para ir a la iglesia? ¿Y qué máscara usas para estar en tu trabajo? ¿Y qué máscara usas para estar en tu casa? Y solo hablo de 3 lugares porque a veces la gente se quita y se pone máscaras de aquí por allá. Mire, a mí en mi trabajo hay gente que me ha dejado de hablar. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez que se acercan a querer hablar conmigo, yo siempre saco al tema la palabra de Dios. Yo me he esforzado y me seguiré esforzando cada día, y le pido a Dios que me fortalezca, y le pido a Dios que le fortalezca a usted, para que en medio de todo lo que estamos viviendo seamos personas íntegras. ¿Con qué máscara estás actuando en tu hogar y con tus amigos? Reflexiónalo hoy. Muchos lanzan un juicio sobre alguien cuando se equivoca, mientras justifican sus propias acciones. Es que yo soy así porque mis padres, es que esto, es que aquellos, los que eran mis pastores. Sí, hermano. ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿O yo qué culpa tengo? Tenemos que ser íntegros, rectos, irreprensibles. Y se aferran a que ellos están bien. Piensan que nunca se equivocan y que son perfectos. Perdóneme, el único que es perfecto es el Señor. Todos los demás somos seres humanos, somos seres imperfectos que estamos en busca de la perfección. Aclaro, el cristiano está en busca de la perfección. Los cristianos no somos perfectos, porque a veces vemos, no, si así es mi madre, si así es mi padre, si así son mis hermanos, no, entonces yo mejor estoy así. Sí, porque es fácil juzgar, es fácil señalar, pero eso sí, tú te autojustificas por tus acciones. Es como, y no voy a decir nombres, yo les decía ayer a unos hermanos, ¿esto qué es? Me decían, es cascajo, pastor. Ok, hay que tirarlo, que pase el camión. Es que no se lo quiere llevar. Ok, hay que ofrecerles que se lo lleven. Pastor, lo tiramos ahí en el camellón. No, porque yo me esfuerzo en dar un testimonio también con la comunidad. Imagínense al pastor o a los hermanos tirando basura en el camellón. ¿Qué testimonio estás dando? Y eso varios hermanos lo saben, porque esto no es de ahorita, esto ya se lo he dicho a otros hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio donde vayamos. Y muchos son testigos que yo hasta les he dicho, echen la bolsa de basura a la camioneta y prefiero llevármela a mi casa y tirarla allá. Y no tirarla ahí. Y a veces en el camino Dios es bueno, porque a veces en el camino nos encontramos un camión y la tiramos. Pero yo me esfuerzo en cuidar el testimonio. Pero hay gente que actúa como si nada pasara, como si todo fuera normal. Y lo único que está pasando es que te estás solo autoengañando. Hipocresía significa, usted lo puede buscar en cualquier diccionario secular, actitud de una persona que finge en público tener ciertas ideas o ciertos sentimientos, pero en realidad opina
o siente otros diferentes o contrarios. O sea, son aquellos que dicen y no hacen. ¿Cuánta gente no está predicando de algo que no vive? ¿Cuánta gente está predicando de algo que ni siquiera lo entiende? Por eso yo le he dicho, si Dios le da hoy una palabra, solo una, que la lleve usted a su corazón y que se esfuerce en vivir esa palabra. Y si cada día yo le voy añadiendo una palabra de Dios a mi vida, y la vivo, la practico, porque Dios le dijo a José, y tendrás cuidado de poner por obra. O sea, no solo basta con que medites de día y de noche en esta palabra, en la ley de Dios, sino que tengas especial cuidado de ponerla por obra. Dice, entonces tendrás éxito. El verdadero reto para nosotros es vivir la palabra, ser personas íntegras, rectas. No significa que somos perfectos. David, un siervo de Dios conforme al corazón de Dios, adulteró y asesinó. Y eso habla de un corazón perfecto. Va a decir, pastor, ¿qué están diciendo? Sí, porque la actitud de David cuando fue confrontado por lo que hizo fue de un genuino arrepentimiento. Porque él no era perfecto, él cometió errores y tuvo sus consecuencias. Pero lo más importante es la actitud del corazón que David tomó cuando él pecó. Y primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Aquí vemos cuando Dios manda a Samuel a ungir a David. Ponga atención. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, repita conmigo, apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Porque usted sabe que cuando Dios manda a Samuel a ungir a David, ¿verdad? Empiezan a desfilar los hermanos de David y Samuel los ve y cada uno que pasaba decía, wow, a lo mejor ese es. Y Dios le decía, no, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Hasta que manda a traer a David, el más bajito, jovencito, sucio, oliendo a oveja, al menospreciado, al olvidado David. Y Dios le dice, ese es. Porque Dios no mira la apariencia exterior. Dios lo que mira es el corazón. Pero el hombre se empeña en ponerse una máscara. Hay gente que se preocupa por vestir solo con ropa de marca, como creyendo que la ropa de marca te va a hacer, que tú eres. No estoy diciendo que sea malo vestir con ropa de marca. Si usted puede hacerlo, gloria a Dios. Pero eso no te hace. Mucha gente solo vive de apariencia. Pura apariencia nada más. Solo se preocupa por el exterior y el interior. Los fariseos por fuera, ¿verdad? Jesús decía, como sepulcros blanquizcos. Pero por dentro había podredumbre. Cuando lo más importante, diga la zona, es lo de adentro. Y Dios lo que hace primero, empieza a trabajar por dentro para que después se refleje. A ver, voltea a ver el que tiene a un lado. ¿Qué está reflejando? ¿Una verdadera santidad? ¿O solo es algo exterior? ¿Sabe? Ayer se me acercó un hermano y llorando me decía, pastor, yo tengo 62 años, pastor, y quiero venir a la iglesia. Y usted dice que de 60. No, es que yo no dije. La autoridad es la que nos está diciendo. Y perdóneme, no es por mí. Si a mí me duele en mi corazón haber dejado a mi hija. Yo sé que a Esthercita le dolió en su corazón no poder estar en la casa de Dios. A Eric, a mi hermano Julián, a mi hermano Pablo. Pero no es una decisión mía, amado hermano. A mi hermana Lourdes.
Yo tengo que sujetarme a lo que dice la autoridad, aunque no esté de acuerdo en algunas de esas cosas. Pero yo tengo que cuidar a mis hermanos. Pero sé que Dios nos va a dar el tiempo para que ellos puedan estar con nosotros. Así que ayúdenme a orar. Algunos aparentan ser cristianos y no son salvos. Van a la iglesia, están en la iglesia, pero están sentados ahí. O tal vez ahorita está usted escuchando una prédica, pero tal vez su corazón, su mente está en otro lado. Porque no han querido nacer de nuevo. No porque Dios no quiera. Dios quiere hacer eso en nosotros. Pero nosotros pareciera que no queremos. Es gente que en la iglesia está engañando. Se acercan solo para sacar un beneficio de las hermanas o los hermanos de un buen corazón. ¿Sabe que en la iglesia de repente llegaba gente solo para sacar dinero? Hasta que yo los confronté. Y yo le pido un favor y lo aprovecho hoy otra vez para decírselo. Si alguien le pide prestado, no preste dinero, por favor. Si Dios le pone en su corazón darle una ofrenda de amor a un hermano, hágalo. Hágalo. Pero nunca jamás preste dinero. Porque hay gente que solo llega a la iglesia para engañar a los hermanos, para abusar del buen corazón. Se pone esa careta de piadosos, de que aman a Dios, pero solo van a la iglesia para ver qué obtienen. Perdónenme, porque así es. Y hay que enseñarles a tus hermanos. Son los que siembran discordia entre los hermanos en la iglesia. Y son aquellos que están dividiendo la iglesia. Mire, hay gente que no está de acuerdo, pero ahí sigue. Y murmura y habla. Hablan, es una doble santidad, es una careta que solo tienen. Fingen ser piadosos, mire, y a veces promueven y sacan a otras familias de la iglesia y ellos siguen ahí. Tienen una apariencia de muy buenos cristianos. Pero eso lo hacen solo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque en la iglesia muchos fingen ser solo hijos de Dios, pero fuera de ella. Y yo le quiero preguntar, y pregúntale a su hermano que tiene a un lado, ¿quién verdaderamente somos fuera de la iglesia? Porque el hombre juzga según la apariencia. Solo según la apariencia la gente juzga. Y lamentablemente a mí me da mucha tristeza, pero yo pude estar en un lugar donde yo me di cuenta de que solo había gente y los que estaban al frente eran elitistas. Solo llamaban a gente que era a lo mejor la que más diezmaba, la que más ofrendaba, la que más podía aportar a la iglesia, y tal vez los que menos aportaban ni siquiera los tomaban en cuenta. El hombre juzga según la apariencia, pero Dios conoce tu realidad y la mía, y Él mira el corazón. Por eso para mí es importante que hoy dejes que Dios, a través de su Santo Espíritu, limpie tu corazón, porque Él quiere que seas una persona íntegra, una persona recta, así como Job, intachable, apartada del mal. El apóstol Pablo, en esta preocupación, siempre mostró en instruir a Timoteo, un pastor joven, y advertirle que los tiempos que ya están viviendo, pero también en los que iban a venir, previo al arrebato de la iglesia, ponga atención, eran tiempos peligrosos. Hoy la iglesia está viviendo tiempos peligrosos. Y lo vuelvo a decir, a lo bueno le llama al malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Hoy hay mucha confusión en el mundo, y más ahorita. Y yo veía que muchos tenían confusión. Es que ya vienen a poner en la vacuna, no se la pongan porque van a poner el microchip. Amado,
Si entendemos nosotros y estudiamos la palabra de Dios, nada de esto lo tiene que mover. Y Pablo se preocupó por Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, acompáñenme. Porque sin duda estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero Dios nos ha prevenido. El tiempo está cerca, sí, es verdad. Pero yo le decía a los hermanos, veamos cómo Dios en su amor, en su infinita misericordia, todavía permite que usted y yo estemos vivos. Y que el propósito de Dios es que ningún hombre se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie más se pierda. Y veo que ahorita Dios lo que está haciendo, le está dando un tiempo todavía a la iglesia, a la humanidad, para que verdaderamente se arrepienta y busque a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Escuche, teniendo apariencia, o sea, falsedad, o sea, hipocresía, habiendo negado su poder, a los tales evita. Hoy estamos viendo esta realidad en lo natural, pero va a salir en lo espiritual. Y la palabra apariencia viene de la palabra del griego que significa morphis. O sea, es una forma, un modo de actuar, en este caso, hacia las cosas de Dios. Hoy tenemos que definirnos, iglesia. Aquí vemos que Pablo se refiere a los falsos profetas, a los falsos maestros que hay en el mundo. Hoy en la actualidad algunos viven así, teniendo una doble vida con máscaras e hipocresía. ¿A quién le engañan? Por eso para mí es importante que usted estudie, que usted se prepare, para que usted no sea engañado, usted no sea sorprendido. Y que ahora que Dios nos permita seguir yendo a San Luis a poder plantar ahí en los pastores, que Dios nos permita estar trabajando con ellos. Buenos discipulados, un buen discipulado, una buena estructura, para que no sean engañados. Porque hay gente que no es sincera. Y escuche, mientras más se está acercando el arrebato de la iglesia, más están saliendo este tipo de hombres que engañan. Y escuche, están en todo el mundo. Predican muy bien y también enseñarán, pero no están viviendo lo que predican. Viven en adulterio, en borracheras, deleitándose en los placeres del mundo. O sea, viven con diferentes máscaras. Están viviendo una doble vida, sin santidad, sin integridad, sin el temor a Dios. Este rey de Libna es lo que está promoviendo. Y tenemos que derribarlo en el nombre de Jesús. Si no, difícilmente vamos a poder conquistar. Y sin duda estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Donde yo le dije hace un tiempo, alguien de Italia, de la iglesia tradicional, llegó a decir que la Biblia ya era un libro obsoleto. Imagínense. Y ellos están promoviendo una nueva Biblia según para este tiempo. Qué tremendo, Qué tremendo. Y lo peor es que millones de personas siguen ahí. Y no cabe duda que Dios dice que Dios iba
a cegar el entendimiento de las personas y que iba a venir sobre ellos un espíritu engañador. ¡Qué tremendo! Y en este tiempo tan peligroso abundan estas prácticas de hipocresía. Y es aquí donde necesitamos la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. Y solo a través de su Espíritu Santo nos va a revelar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto y cuál es la verdadera voluntad de Dios. Porque Santiago, el libro de Santiago capítulo 3 versículos 16 al 17 dice, escucha, Santiago 3 versículos 16 y 17, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión. ¿Qué está pasando hoy? Hay celos, hay ambición. Véalo en lo natural. Pero esto también está pasando en lo espiritual. Aunque no lo crea, hay hermanos dentro de la iglesia. Hay hermanos de otras congregaciones que celan y que hay ambiciones personales. Pero dice que allá hay confusión y toda cosa mala. El 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, escuchen, sin hipocresía. No solo necesitamos integridad espiritual, sino también integridad moral. Debemos de ser hoy una persona íntegra en todas las facetas de nuestra vida. Personas que tenemos convicciones y compromisos bien establecidos. El Espíritu Santo nos santifica todos los días para que cada día nos parezcamos más al Señor. Cada día nos parezcamos más a Él, también incluso en carácter y conducta. Yo le quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuántos están dispuestos hoy a ser como Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos lleve cada día a ser como Cristo? Y no solo aparentar algo que no somos. Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y quiero ir terminando, amados hermanos. Mientras muchas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos, tengan cuidado con las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto se va a llegar a conocer. Lo que ustedes digan en la oscuridad se saldrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Por eso es bueno ser íntegro. Por eso es importante que si nosotros hay cosas que sabemos que están ocultas, yo les recomiendo algo. Entrégueselas a Dios. Arrepiéntase sinceramente. Porque si no, todo va a salir a la luz. Hoy podemos ver, lo vuelvo a poner de ejemplo, en este país lo que está ocurriendo. Dios está permitiendo que todo salga a la luz. Pero así como en lo natural, también en lo espiritual, va a salir a la luz quiénes verdaderamente somos hijos de Dios y quiénes no. Y por supuesto que Dios anhela que usted y yo seamos verdaderos hijos de Dios, íntegros delante de Él, rectos delante de Él. Que nos apartemos para Él, que nos consagremos para su obra, que seamos santos, porque el rey del Libna habla de una falsa santidad, de transparencia, de una falsa apariencia. Y Dios quiere que seamos transparentes, así como este vaso de agua, que usted pueda ver lo que hay detrás.
Porque hay muchos líderes que solo se preocupan por la apariencia externa. Y tener cuidado de todo el concepto dentro de la iglesia. Pero para Dios lo que es más importante es lo que hay dentro de nuestro corazón. Es bueno que observemos los detalles y que busquemos siempre la excelencia. Eso está bien. Pero algo que es más importante es que nuestro corazón verdaderamente adore a Dios. Con tu obediencia, con tu santidad, con tu integridad. Quiero terminar. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, esto es actuar o hablar de manera falsa, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El fin de todo cristiano es llegar hasta el final, hasta la meta. Y esto se logra alimentando nuestra vida con la palabra de vida, que es la Biblia. Versículo 3. Si es que habéis gustado ser testigos de nuestro Dios para con nosotros, para salvación, la benignidad del Señor. En otras palabras, términos más simples. Dejemos las obras de la carne. Apartémonos de todo eso. Arrepiéntase hoy. Busquemos a Dios, que ahorita todavía es tiempo. Busquemos agradar a Dios, busquemos servirle. Porque muchos buscan solo dañar al prójimo, dañar al hermano, a ver cómo. No, hermano. Dejemos de hablar ya con engaño y con hipocresía. Porque el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Esto nos habla de que va a haber gente, que va a haber un tiempo que dice: yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre eché fuera de demonios, mira Señor, yo trabajé, yo hice, sí, pero tu corazón estaba apartado de mí. Hoy, amado, Dios nos invita para que vivamos en santidad. Que hagamos todo lo posible por agradar a Dios en nuestro actuar diario. Y que seamos mejor conocidos por Dios que por la gente del mundo. A mí no me interesa, aunque la gente en el pueblo de Dios no me conozca, a mí no me interesa. A mí lo que más me interesa es que el nombre de mi amado Señor Jesucristo sea glorificado. Y si Dios permite usar mi vida, amén. Pero que el nombre de mi Dios sea glorificado y sea honrado. Amados, dejemos la apariencia y la hipocresía. El Señor nos conoce de una manera perfecta. Él conoce verdaderamente lo que hay en tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Así que yo le invito hoy en el nombre de Jesús, para que hoy le pidamos perdón a Dios y hoy dejemos de autoengañarnos. Seamos sinceros. Esta palabra de sinceridad tiene un peso tan grande al día que Él nos llame a cuentas, porque un día Él nos va a llamar a cuentas y todos vamos a pasar por ese tribunal y todos vamos a entregar cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer, porque aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, eso también es pecado. Seamos sinceros. No respondamos y actuemos con máscaras. Seamos hoy verdaderos hijos de Dios, consagrados para Él. Así que oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, perdónanos, Señor, si hemos llevado una doble vida, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos que Tú lo conoces todo.
todo lo conoces, Señor. Y nosotros a veces hemos abusado de esa gracia que tú has derramado en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy te ruego, Señor Espíritu Santo, que tú nos convenzas, que tú convenzas a tu iglesia, Señor, de lo que hemos estado haciendo mal delante de ti. Hoy muchos pastores, muchos consiervos, hoy muchos líderes religiosos, Señor, se están atacando unos a otros en lugar de buscar la unidad, el amor. Muchos solo quieren vivir de una apariencia, donde solo se jactan en decir, es que yo como tengo más años, como yo tengo más tiempo de conocer. Perdóneme, eso no te da el derecho de señalar ni de juzgar a nadie. Los que tenemos más tiempo de conocer de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos que tienen menos tiempo, pero sin imponerles más carga. Actuemos como Dios ha actuado con nosotros hasta el día de hoy, con amor y con misericordia, con paciencia. Padre, perdónanos si como iglesia hemos llevado una doble vida, una doble moral, Señor. Hoy límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Queremos vivir una verdadera vida recta, íntegra, intachable delante de ti, Señor. Así como tú, mi Señor Jesús, que te entregaste por amor a nosotros y que enmudeciste y no abriste tu boca, Señor. Tú que no conociste pecado y que tú, siendo justo, moriste por nosotros, Señor. Perdónanos, porque el hombre siempre se ha empeñado en desobedecer, pero a ti no te importó, aún sabiéndolo. Tú viniste a dar tu vida por nosotros, por amor al Padre y por obediencia a Él. Gracias porque hoy nos estás hablando. Hoy quieres que nos quitemos todas las máscaras y que seamos personas íntegras. Que lo que piense, lo diga, lo viva y lo actúe, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, donde sabemos que hombres mentirosos, engañadores, se han levantado, Señor. Soberbios, hombres soberbios, blasfemos, Señor. Irreverentes, hijos que desobedecen a sus padres, gente ingrata, Señor, que no hay amor. Hoy, Señor, perdónanos, límpianos, Señor. Hoy venimos a ti, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que el tiempo está cerca. Gracias por tu Santo Espíritu cuando nos redarguye, Señor, para buscar con ímpetu tu presencia. Señor, en tus manos estamos. Y pongo a tu iglesia en tus preciosas manos, Señor. Que la obra que tú has empezado en cada uno de ellos, sé que tú la estarás perfeccionando hasta el día de tu llegada, Señor. Gracias por tu palabra. Y hoy tomamos la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra, y derribamos a este rey del Libna de nuestra vida, Señor. Quitamos toda máscara, toda falsa santidad, toda falsa integridad de nuestra vida. Señor Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Guárdanos irreprensibles hasta el día de tu llegada, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, grandemente, y que Dios nos lleve verdaderamente a conquistar. Y solo le quiero dar un anuncio más, creo que ya escucharon o algunos ya lo saben. El próximo miércoles 2 de septiembre reaperturamos la iglesia, así que le invito, se seguirá transmitiendo en vivo. Solo le pido un favor: las personas mayores de 60 años, mujercitas embarazadas, niños no pueden acudir a la iglesia mientras.
discúlpeme, no es por mí, es por la autoridad que así nos lo ha pedido. Y oremos a Dios para que pronto toda la iglesia podamos regresar a adorar a Dios de una manera normal como era costumbre para nosotros. Pero vamos a tomar todas las medidas de seguridad. En la página de Facebook se va a habilitar un número en el cual le voy a pedir, se va a estar asignando folios, porque solo el aforo para la iglesia será de 45 personas, me parece. Si no, ya el hermano Eduardo les mandará bien el dato y estaremos dando algunos turnos, por decirlo de esta forma, y los días domingos lo más seguro es que tengamos 2 servicios, así que esté atento. Si usted por algún motivo no puede acudir al primer culto, podrá ir al segundo. Así que, pero ya estos informes se darán a conocer a través de esta página, a través de esta página se estará dando esta información y el número al cual ustedes se tendrán que comunicar. Si usted quiere acompañarnos será una gran bendición, pero si por algún motivo no puede ir, no se preocupe, usted nos puede seguir en vivo. De todas formas, seguiremos compartiendo la palabra de Dios, pero Dios ya habló a nuestro corazón. Es tiempo de que tomemos y empecemos a retomar nuestra vida de lo más normal posible, pero sin perder de vista todas las recomendaciones que nos manda la autoridad, que Dios nos pide que respetemos, y nosotros así lo haremos, porque yo me he enfocado mucho en que como verdaderos hijos de Dios tenemos que respetar lo que la autoridad indica. Así que les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.